Bueno, pues los invito a que vayamos a la preciosa palabra de Dios en Lucas capítulo 2 y la mayoría de ustedes saben que el libro de Lucas es el que nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, igual que el libro de Mateo, ¿verdad? La historia tan bonita que relata acerca de la Navidad. Y hoy vamos a estudiar un relato muy especial que les quiero compartir a ustedes. Que yo sé que ustedes ya han escuchado mucho estas historias, pero sin importar cuántas veces leamos cada año estas historias, siempre es algo bonito recordar y siempre Dios nos va a hablar algo nuevo a cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que traen hambre y comen una comida, ¿verdad? Y quedan satisfechos. Entonces, después de que terminas de comer, sabes que vas a cenar y dices, no, para la cena ya no quiero la misma comida, ya quiero otra cosa tal vez, ¿verdad? Pero si no hay otra cosa y llega la cena y traes hambre, de la misma comida que sobró, vuelves a comer bien a gusto, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es de la misma manera. Cada vez que la leemos, Dios nos va a enseñar algo nuevo y algo nuevo vamos a aprender. Entonces yo les compartí el domingo pasado acerca de la historia de nuestro Señor Jesucristo, de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, que el deseo de Dios siempre ha sido estar con nosotros, pero a veces nosotros no siempre estamos con Él. Entonces hoy les quiero compartir historia de Navidad, pero vamos a ver una historia muy especial y el tema que les comparto es la gloria de Dios. Y vamos a ver por qué tiene que ver mucho este tema con Navidad, la gloria de Dios. Y dice en Lucas 2:8, dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí está. La semana pasada aprendíamos que el ángel también había dicho que el niño que naciera se iba a llamar Emmanuel. Sin embargo, ahora miramos otro anuncio que dice que el niño que había nacido se llamaba el Cristo. Ok, pero lo que yo quiero compartirles con ustedes es acerca de cómo se manifiesta la gloria de Dios en la vida de las personas, en la vida de nosotros. Dice que un ángel visitó a estos pastores. Ok. Normalmente hoy conocemos a algún pastor, algún ganadero que tiene ganado, que tiene ovejas en abundancia y pues tiene amigos porque sabemos que tienen dinero, ¿verdad? Todo ganadero tiene dinero y tiene amigos. Ok. Pero en los tiempos de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos de ustedes saben que los pastores eran despreciados? Nadie los quería. Eran tenidos por nada. O sea, es algo bien importante de que uno a veces no entiende.
¿Por qué la gente era tan indiferente con ellos? Si ellos trabajaban duro, no dormían, se turnaban. La palabra de Dios dice que los pastores dormían en la puerta del corral para si venía el lobo o un ladrón, ellos daban su vida por las ovejas. Sin embargo, eran despreciados y no los querían. El pueblo no los quería. ¿Y saben qué es lo más triste todavía de esta situación? Que los pastores no podían ir a la iglesia, no podían ir al templo. Solamente les voy a compartir un versículo de la Biblia para que ustedes mismos vean cómo eran de despreciados los pastores en los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan que cuando José fue vendido como esclavo, estuvo en la casa de Potifar, trabajó duro, después estuvo en la cárcel, y después de interpretar sueños en la cárcel, Faraón lo sacó de la cárcel para que interpretara un sueño que él tuvo? Y ustedes ya saben cómo a través de esa interpretación Dios le abrió puertas, Dios le dio gracias y Dios lo hizo segundo gobernador de Faraón en Egipto, ¿se acuerdan? Entonces, José pensó en su familia. Entonces, pues sabemos que hubo una hambre grande que Dios trajo sobre la tierra, y a través de esa hambre, pues sus hermanos vinieron y ya José los reconoció, preguntó por su papá, por su hermano Benjamín. José le dijo a Faraón ya de su familia, y Faraón le dijo: pues tráete a tu familia por acá. Pero miremos lo que José le dijo a sus hermanos y a su papá que le dijeran a Faraón. Vamos a ver, si me quieren acompañar o escuchen solamente Génesis 46. Veamos lo que José le dijo a su familia que le dijeran a Faraón cuando llegaran. Dice Génesis 46, 33. José les dice: y cuando Faraón os llamare y dijera: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde vuestra juventud hasta ahora, nosotros y vuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Wow. Si Jacob y sus hijos hubieran dicho: somos pastores, les cortan la cabeza, los matan. Fíjense nada más cómo eran de despreciados los pastores. Esto me llama mucho la atención en el libro de Lucas. Una vez entendiendo la situación tan grave que ellos tenían, dice el versículo 8 de Lucas 2: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ok, pongamos atención en esto. La noche se dividía en 4 vigilias. ¿Cuántos de ustedes lo saben? ¿Qué? Ustedes han escuchado que dice: hermanos, vamos a tener vigilia hoy. ¿Han escuchado eso? O sea, vamos a tener vigilia quiere decir que vamos a anochecer y amanecer aquí. Vamos a tener vigilia, ¿a eso se refiere? Ok. Las vigilias de la noche en los tiempos del Señor Jesucristo se dividían en 4. Era de 6 a 9 una vigilia, de 9 a 12 otra vigilia, de 12 a 3 vigilias, y de 3 a 6 cuarta vigilia. Por eso dice, cuando Jesús venía parece que dice la palabra de Dios que cuando Jesús venía caminando por el mar era como la tercera vigilia. Cuando eso habla, quiere decir que era la madrugada, ya para amanecer. ¿Okay? Entonces dice aquí que los pastores velaban
y guardaban las vigilias de la noche. O sea, los pastores se turnaban, hermanos. Se turnaban entre ellos. Ok, pues yo me voy a echar un sueñito por 3 horas y mientras tú cuidas el rebaño. Sí, tú duérmete. Te dormía el otro. Hey, ya es hora de levantarte, ahora te toca a ti. Y entonces toda la noche velaban. Entonces esta noche, miren, era como una de las otras noches. Ellos estaban acostumbrados a que traían el rebaño, lo pastoreaban y estaban acostumbrados a desvelarse. Y cuando tú estás allá en el monte, en el cerro, y tú no estás durmiendo y estás desvelado, ¿qué es lo que haces? Mirar el cielo, ¿sí o no? O sea, ¿para dónde más miras? No puedes mirar para los lados porque no se ve nada por la oscuridad. Entonces miras el cielo. Yo me acuerdo que a veces allá, cuando estábamos con mi padre y mi madre, que íbamos al mar en la noche, mirábamos el cielo y me decía mi papá, mira, ese es el arado que sabe y que este es el lucero del oriente, y pues ya conocían las estrellas, aunque nunca hemos ido para allá, pero ya conocíamos que era, ¿verdad? Porque uno no podía mirar nada más. Bueno, este día que los pastores no se esperaban, tuvieron una visita inesperada. ¿Okay? Y pues esto es algo tan importantísimo que la verdad a mí me motiva mucho. ¿Saben por qué? Porque esta visita no era visita del sacerdote. Hey, ¿quieren ir a la iglesia? Eran despreciados. No era visita del rey Herodes, no era visita de familia, era una visita de un ángel. Ahora, este ángel, ¿quién lo mandó? Lo mandó Dios. Dios mandó este ángel dirigido a los pastores con un mensaje. O sea, ¿se pueden imaginar ustedes aquellos hombres despreciables que nunca esperaban nada de nadie ni de nada, un apapacho, nada de eso, puro desprecio? Otra vez, ¿ustedes se acuerdan lo despreciable que eran los pastores? ¿Ustedes se acuerdan cuando Samuel vino a la casa de Isaí? ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Samuel, quiero que vayas a la casa de Isaí, porque ahí está el rey que va a servir a Israel. Yo me he escogido de esa casa a un rey que va a servir a mi pueblo. Pongamos atención. Dice la palabra de Dios que Samuel llenó el cuerno de aceite porque iba a ungir al rey. Cuando llegó a la casa de Isaí, Isaí lo recibe y le dice, buenas tardes. Isaí dice, ¿qué te trae por aquí? Dice, Dios me mandó porque entre tus hijos Dios ha escogido uno para el rey de Israel. ¿Se pueden imaginar? O sea, ¿cómo creen que sintió Isaí? Bueno, Isaí dice la palabra de Dios que Isaí dijo, pues pásale porque tengo 7 hijos. Fíjense, pongan atención en esto. Tengo 7 hijos y los llama. Pone los 7 hijos delante de Samuel y Samuel se le cae la quijada de ver a aquellos hijos tan elegantes, fuertes, guapos, hermosos, dice la palabra del Señor. Entonces dice la palabra del Señor que Samuel empezó con el primero y dijo, Señor, ¿es este el que vas a escoger? Y Dios le dijo, no, ese no es. Entonces Samuel empezó a escogerlos y que llegó Samuel a un muchacho donde dijo, sin lugar a duda, este es el rey que Dios ha escogido porque este está perfecto, está fuerte, robusto, hermoso, este es. Y le dijo Dios a Samuel, no te equivoques, ni te dejes engañar por su apariencia, porque yo no miro las apariencias del hombre sino el corazón. Ese no es. Bueno, dice que siguió con el 5º, siguió con el 6º, siguió con el 7º y Dios dijo, ese no es. Entonces se queda Samuel y Isaí, pues son 7 y ninguno es. Fíjense, pongan atención. Y dice Samuel, oye Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Oh, un pastorcillo que anda por allá. Sí, tengo otro más. Fíjense nada más. No contaban como hijo con él ni nada. ¿Ok? Porque eran despreciados, aún en la misma familia eran despreciados. Y le dice Dios a Samuel,
ese pastorcillo, ese es el que he escogido, mándalo traer. Dice Samuel, Isaí, no vamos a sentarnos a cenar hasta que traigas ese pastorcillo. Dice que venía, pues ustedes ya se imaginan la vida del pastor, todo chorreado, todo sucio, apestoso, y pues en aquel entonces pues no estaba la peluquería a la vuelta de la esquina, pelo largo, lleno de abrojos, ya saben cómo vendría. Y entra David, y Dios le dice, Samuel, úngelo porque ese es el rey de Israel. Ese pastorcillo despreciado. Y ustedes ya saben, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué decimos? Estas son las mañanitas de quién? Que cantaba el rey David. Ese pastorcillo que era despreciado, ¿saben dónde se la pasaba? Se la pasaba con las ovejas, y allá donde estaba con las ovejas alababa y glorificaba a Dios hasta más no poder. Dice que tocaba el arpa. ¿Dónde él fue a una escuela para tocar el arpa? Yo creo que él de su corazón empezó, no sé si la inventó, no sé qué, pero alababa a Dios. Y lean los salmos para que vean cómo ese pastorcillo despreciado alababa a Dios. Cuando todos lo habían despreciado, cuando nadie se acordaba de él, Dios se acordó de él y lo mandó traer. Y ese pastor, ¿ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan en una batalla que tuvo Israel con los filisteos? ¿Se acuerdan? Donde los hermanos de David, aquellos robustos y fuertes que no le tenían miedo a nada, ¿ustedes se acuerdan cómo los humillaba Goliat? ¿Se acuerdan? Dice que por 40 días el gigante Goliat los acechaba, los humillaba, los maltrataba, les decían inservibles y ninguno de ellos le hacía frente. Un día Isaí le dice a David, David, tus hijos, tus hermanos están al frente de la batalla en la guerra con los filisteos y pues ya van más de una semana, quién sabe cómo estarán, ve, llévales de comer. David va y les lleva de comer, ¿se acuerdan? Llegan a donde están los filisteos y a donde están los judíos y escucha aquel gigante Goliat que decía, ustedes son hijos de Dios, pero no sirven para nada, su Dios de ustedes está muerto. Y decía, y entonces David cuando llega escucha toda esa blasfemia. Pongan atención. Y David llega con sus hermanos y les dice, vine a traerles de comer. Y sus hermanos le dicen, ¿y tú qué andas haciendo por aquí? Tú solamente sirves para pastorear ovejas. Vete con las ovejas, aquí no te queremos. Y dice David, pero permítanme un segundo. Ustedes supuestamente están aquí para pelear con los enemigos y escucho a este gigante que los ofende, que dice blasfemias en contra del Dios viviente. ¿Y cómo es posible que ustedes se crean tan fuertes, tan guerreros y sean tan cobardes para enfrentar a ese filisteo incircunciso? ¿Se acuerdan? Dice, ¿cómo es posible? Y se enojan más sus hermanos todavía. Vete, lárgate de aquí, no te queremos ver. Dice, pues si ustedes no se enfrentan a ese filisteo, yo me voy a enfrentar. Y le dicen, tú no sirves más que para pastorear ovejas y quieres venir a pelear con ese filisteo. ¿Se acuerdan? ¿Y saben qué le dijo David? Dice, ustedes no saben algo que yo sé y que Dios ha estado conmigo. Dice, yo allá donde ando pastoreando ovejas, allá donde nadie me mira, donde nadie me quiere, dice, allá yo le he quitado mis ovejas a los hocicos de los leones, de los osos. He peleado con osos, he peleado con leones, que ustedes ni siquiera tienen una idea cuando ustedes nada más están aquí acobardados. Dice, y este incircunciso no tiene 4 patas, tiene 2 patas. Dice, a ese, así como Dios me ha entregado los leones y los osos en mis manos, así me lo va a entregar. Y ustedes ya saben la historia, ¿para qué les platico? Pero ahí está, o sea, los pastores eran despreciados, hermanos. Nadie los quería. ¿Por qué les comparto eso? ¿Saben por qué estamos aquí en la iglesia ahorita alabando al Señor? Porque un día Él llegó a nuestras vidas como aquellos pastores. Cuando nadie nos quería, cuando todo el mundo nos despreciaba, cuando la gente nos hacía de menos, allí Dios llegó un día. ¿Estamos entendiendo?
Veamos lo que dice la Biblia. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Por qué estamos aquí? Primera de Corintios 1 dice así, en el versículo 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahí está. ¿Saben qué está diciendo el Señor? Dice el Señor, dice la palabra del Señor, hermanos, fíjate qué es lo que tú hacías. ¿Qué era lo que tú practicabas? Vuestra vocación, tu profesión. Dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dice el 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahí está. Lo vil del mundo, lo menospreciado, o sea, lo necio, cuando no valíamos nada. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el dicho que dice, no vale ni un centavo partido por la mitad? Hijo de la mañana, ¿han escuchado eso ustedes? A veces así. Bueno, tal vez no han escuchado eso, pero han escuchado la palabra, no sirves para nada. O sirves para tres cosas, para nada y para nada. O sea, así nomás. Bueno, aquí dice el Señor, lo menospreciado, o sea, todos nosotros éramos de alguna manera o de otra menospreciados por alguien. Tal vez por el vecino, tal vez por un compañero de trabajo, no sé. Pero ¿saben qué es lo más triste? A veces hasta despreciado por los propios padres, por los propios hermanos. Y dice Dios que cuando Él miró esa situación en nosotros, Él mandó a un mensajero. ¿Estaban entendiendo? ¿Ustedes se acuerdan? Los pastores estaban ahí mirando las estrellas y mandan un mensajero. ¿Y qué les dice? Hoy les traigo buenas nuevas de gran gozo, que ha nacido el Cristo, el Salvador. Bueno, de la misma manera, si ustedes, cada uno de ustedes piensan y meditan, hubo un tiempo cuando tal vez sentías que el mundo estaba hecho pedazos, que ya no tenías esperanza ni fuerzas, y Dios mandó un mensajero. Dios ha mandado a alguien ahí con una palabra. Dios nos trajo el Evangelio de salvación. O sea, el Evangelio es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Salvador del mundo. ¿Qué mejor noticia hay que eso? No lo hay, no hay otra noticia. Sigamos leyendo el 8, Lucas 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. ¿Qué dice? Sobre el rebaño. Dice el 9. He aquí se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Por eso le titulé La gloria de Dios, porque en este pasaje vamos a ver 3 veces cómo la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. ¿Se pueden imaginar qué cosa tan más tremenda? Dice, y los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pues cómo no iban a tener temor, eran despreciados. Nadie, siempre decían que en la iglesia nunca había un espacio para ellos, nunca iban a ser bienvenidos, y de repente un ángel se le aparece y la gloria de Dios ahí en ese lugar. O sea, en la misma montaña había la presencia de Dios. Pues imaginan, tuvieron gran temor, y la palabra temor quiere decir, estaban confundidos, no sabían ni qué hacer, se preguntaban tantas cosas. Pero sigamos leyendo, que Dios es bueno. Dice el 10, pero el ángel les dijo, no temas, no temas. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Dios Todopoderoso se le apareció a Daniel? ¿Se acuerdan? Dice que Daniel cayó como muerto. Y dice que Dios puso su mano sobre Daniel y lo levantó, le dijo, no temas. ¿Okay? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Juan? Cuando estaba en la isla de Patmos, el Señor Jesucristo se le aparece con su gloria y poder, y Juan cayó como muerto. Y Dios le dijo, no temas, y lo levantó. ¿Sí ven? Entonces, Dios hace lo mismo aquí con nosotros. Tuvieron gran temor y le dijo, no temas.
Ustedes saben que nosotros también a veces estamos llenos de temor y no sabemos qué va a pasar. Pero miren la palabra que Dios nos tiene para nosotros cuando a veces estamos con situaciones difíciles, en pruebas y dificultades. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. Así dice el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así dice el Señor, no temas. Versículo 10, el ángel les dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Ok, hermanos? Es importante entender lo que significa la palabra Cristo. La palabra Cristo significa Mesías. Mesías. La Biblia hablaba de que iba a venir el Mesías a morir en la cruz. Mesías quiere decir Cristo, y Cristo quiere decir ungido. Ungido quiere decir apartado para Dios, único. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su ungido, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice el Salvador, el Cristo. 12. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Notemos otra vez algo interesantísimo, el 13. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. ¿Se pueden imaginar ustedes esta escena? Los pastores despreciados, les llega un ángel, les trae una noticia, y dice que mientras esta noticia les estaba hablando del Cristo que había nacido, aparece una multitud de ángeles. ¿Se pueden imaginar esa escena? O sea, esta escena, sabemos, ¿verdad?, que la Navidad pues es el tiempo bonito. ¿Tiempo de qué? Tiempo de amor, donde hay mucho convivio, mucha armonía. Tiempo de visitar, ¿verdad? Muy bonito tiempo de visitar. Tiempo de reconciliación. Navidad también es tiempo de reconciliación. Muchas familias que estaban separadas se reconcilian, que estaban enojados, pues dicen, pues no es bueno que acabe el año y terminemos enojados. O sea, es tiempo de reconciliación. De eso se trata Navidad. Bueno, pues aquí los pastores se pueden imaginar la alegría que sintieron en su corazón al tener la primera Navidad. O sea, tal vez ellos estaban seguros que iban a pasar esa Navidad sin sus familias, porque nadie los quería, sin ir a la cena, al templo, a la iglesia, a estar ahí con ellos conviviendo, nadie. Dios sabía que eran despreciados y no eran aceptados, y como ellos no podían venir ni los dejaban entrar, Dios fue a ellos. Ok, pero pongamos atención en esto bien importante, súper importante, que les quiero compartir. Porque mucha gente dice, pues no voy a la iglesia, pero Dios está conmigo. ¿Cierto? No voy a la iglesia, pero oro en la casa. ¿Cierto? ¿Ok? Estos pastores no estaban en la iglesia, no estaban en el templo. Dios fue a ellos. Pero ¿qué les dijo Dios? Dios dice, vengan ustedes y les traigo un mensaje, que ha nacido el Cristo, y quiero que vayan a donde Él está. ¿Estamos entendiendo? Quiero que vayan a donde Él está. No el Cristo lo trajo acá. Esto es importantísimo. Ustedes saben que Dios dice que no te dejes de congregar. No te dejes de congregar, como a muchos se les hace costumbre. Bueno, ¿se hicieron de la vista gorda y de oídos sordos estos pastores? ¿No? Ok, miremos lo que dice. Dice el 15. Pongamos atención porque esto es muy importante. El 15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén
y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Ok, pongamos atención en esto que les quiero compartir. Pasemos a Belén. ¿Ustedes saben qué había en Belén en esas fechas? Dice la palabra de Dios, ustedes pueden leer la historia después, que Belén estaba así de saturada de gente, a más no poder. Todos los hoteles, todas las casas de huésped, todo estaba saturado a más no poder. ¿Saben por qué? Porque el emperador había hecho que regresaran todos a su tierra para hacer un censo. Entonces la historia dice que cuando María y José llegaron al mesón, o sea, llegaron a Belén, llegaron al palacio o al hotel donde la gente llegaba de afuera, dice que estaba tan lleno que no hubo espacio para ellos. No hubo espacio para ellos. Sin embargo, el dueño del hotel dijo: no tengo espacio, todo está llenísimo, pero tengo un pesebre. Un pesebre era una cueva donde estaban los animales. Dice: ahí puedes reposar si no encuentras más. Y ahí llegaron. A lo que voy es a esto. El ángel viene y les dice a los pastores: en Belén ha nacido el Salvador. Óigame, entonces los pastores no agarraron el GPS. Ok, Belén, vamos a buscar al pastor, y pum, nos llevó. Hermanos, los pastores tuvieron que ir casa por casa, tuvieron que ir hotel por hotel, tuvieron que ir lugar por lugar buscando al Cristo que había nacido. ¿Estamos entendiendo? No fue fácil para ellos, pero ¿qué dice? Dice: vámonos a Belén. Dice el 16, pongamos atención. Vinieron pues apresuradamente. La palabra apresurada es una palabra muy importante de entender. Apresuradamente quiere decir no perdieron el tiempo, no se detuvieron, no ignoraron el llamado de Dios para ir a ver al rey que había nacido. Dice apresuradamente, y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Ok, hermanos, la pregunta que yo les hago: cuando venimos a la iglesia, ¿qué venimos a buscar? ¿Venimos a buscar un milagro, una oración? ¿Que venimos a ver a los hermanos? ¿O qué venimos a buscar a la iglesia? Bueno, aquí estos pastores ignorantes que nunca habían ido a una iglesia ni habían tenido estudios bíblicos van a buscar a Jesús. O sea, no se desviaron del llamado de que el Cristo había nacido. Ustedes saben, tristemente, que muchos nos emocionamos en la Navidad porque pensamos en los seres queridos que vamos a ver. Pensamos en el buffet que vamos a tener para comer, en los buñuelos, en los tamales, pozole. Pero se nos olvida que la Navidad es de Jesús. Se trata de buscar a Jesús. Se trata de que si convivimos con familia, con parejas, con personas que no conocen a Jesús, hablarles de Jesús. O sea, sabemos que Jesús no nació en diciembre, eso lo sabemos. Porque por ahí mucha gente nada más en eso puede decir: pero no nació en diciembre, no nació en diciembre. Pero es una fiesta que aprovechamos para convivir, para estar juntos. No tiene nada de malo convivir, estar juntos. Pero se trata de hablar de que en estas fechas la razón, dice en inglés, ¿cómo dice? ¿Cómo? Amén. Sí, y la razón de las fiestas es Jesús. O sea, si Jesús no hubiera nacido, si Jesús no hubiera existido, no existiera Navidad. No existiera Navidad, porque Navidad se trata del nacimiento, y escuchen,
en todas las iglesias se lee la Biblia. O sea, esto es lo más bonito. En todas las iglesias se lee la Biblia, se habla de la venida del Señor Jesucristo. Ahora, muchos de nosotros en Navidad, pues vamos con nuestros seres queridos que solamente piensan en la comida, en el festejo, ¿verdad? Porque ellos pues están en la ignorancia, no conocen la verdad. Pero nosotros que la conocemos, podemos compartir del verdadero significado de la Navidad. De que en estas fechas la Biblia dice que nació el Salvador, nació el Cristo. Ahora, notemos algo importante, porque no son tiempos de estar de tristeza, en luto, ¿verdad? Al menos que algún ser querido pierda a alguien. Pero aquí dice que los ángeles tenían fiesta, los ángeles alabaron, los ángeles estuvieron contentos con los pastores. ¿Se imaginan? Entonces, en estas fechas, yo creo que cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros planeamos estar juntos, buscando el rostro de Dios, leyendo la palabra, orando, escuchando alabanzas, yo creo que de la misma manera Dios está con nosotros haciendo fiesta. Pero lo importante que yo les quiero compartir a cada uno de ustedes es de que no perdamos de vista el propósito, el por qué es Navidad. El Señor Jesucristo, cuando Él caminó la tierra, dice que le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar los niños y mujeres. Y dice que al tercer día, allá estaban otra vez los 5,000 hombres buscándolo. ¿Se acuerdan? Y Jesucristo dice, entonces le preguntan a Jesucristo, ¿cuándo llegaste acá? Te nos perdiste de vista y ya hacía 3 días que no te mirábamos. Jesucristo les dijo, ustedes no me buscan porque entendieron el milagro que hice. ¿Se acuerdan? Dice, ustedes me buscan porque ayer comieron a llenarse y hoy traen hambre y quieren que les dé de comer otra vez. Jesucristo dice, no me busquen por el pan, no me busquen por un milagro, no me busquen por satisfacer sus necesidades. Dice, sino búsquenme porque lo que yo les doy es vida eterna, vida en abundancia. Yo les doy perdón de pecados. El Señor Jesucristo dice, búsquenme por eso. ¿Y saben qué les dijo? Y trabajen para obtener ese pan que nunca se acaba. ¿Qué quiere decir trabajen? Hermanos, venir a la iglesia no es fácil. Te tienes que levantar, te tienes que peinar, te tienes que arreglar. Es un trabajo, ¿sí o no? ¿Qué dicen cuando no vas a salir a ningún lado? Hoy ni los tubos del pelo me quito. Yo acabo no voy a salir a ningún lado. Aquí vamos a estar en la casa todo el día. Pero piensas en salir y empiezas a arreglarte. O sea, es un trabajo. Venir a la iglesia es un trabajo, no es fácil. Pero le agrada a Dios ese trabajo. Porque estamos viniendo a aprender de su palabra. Dios nos da el verdadero significado de cuánto valemos. Óiganme, hay personas que se creen despreciadas, desanimadas, se desaniman por algún desprecio de algún hermano, de alguna hermana, de los padres. Muchos se suicidan porque creen que no vale nada. En estos tiempos se creen solos, abandonados. Pero la Biblia nos dice que por más solo y abandonado que la persona se sienta, sea incrédula o creyente, Dios está allí. Estos pastores no eran creyentes, pero Dios los visitó. ¿Y cuántos de ustedes creen que se hicieron creyentes? Porque el mensaje era que fueran a ver al Cristo, al que había nacido, al Salvador, el Salvador de sus vidas y el Salvador de nuestras vidas, el que nos ha perdonado todos los pecados. Ustedes saben que en Navidad se trata de regalar regalos, ¿verdad? Dicen que en estos tiempos 80% de los americanos se endeudan gastando dinero que no tienen para dar un regalo. ¿Ustedes sabían eso? Para quedar bien con alguien. Navidad se trata de regalar. Bueno, Dios fue el que nos dio el primer y mejor regalo que pudiera existir. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ángel vino y les dijo: ha nacido un Salvador, que vino a regalar la vida eterna a todos ellos. Dice el 17, versículo 17, que llegan los pastores, no se dan por vencido, buscan, lo encuentran. Dice, al verlo, ¿al ver a quién? A ver a Jesús, al ver a Jesús, al ver al niño que estaba ahí en pañales. Dice, al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Ahí están. Los pastores recibieron un mensaje. Los pastores no se quedaron callados. Y cuando llegaron, dijeron lo que habían visto. Ustedes saben que Jesucristo, antes de irse al cielo, dijo: quédense aquí para que sean mis testigos, empezando en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan? Amén. Sean mis testigos. Y eso nos dice a nosotros: sean mis testigos. Un testigo solamente habla de lo que ha visto. Eso es todo. ¿Okay? ¿Qué ha visto? En la iglesia hemos visto milagros, hemos visto que Dios ha contestado oraciones, hemos visto vidas cambiadas, personas que no podían cambiar su actitud, su carácter, vicios, personas que Dios ha sacado de pandillas, ha sacado de vicios. Eso hemos visto. ¿Y qué dicen esas personas? Que gracias a Cristo son nuevas criaturas. Gracias a Cristo el matrimonio se restauró. Gracias a Cristo los hijos se restauraron. Eso es lo que hemos visto. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, hermano. Y cuando esos milagros suceden, ¿a poco no nos gozamos? ¿A poco no nos maravillamos? Dice aquí que la gente se maravillaba de lo que decían los pastores. 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 20, y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto, que habían oído y visto, como se les había dicho. Óiganme, no era para menos. O sea, dice que regresaron. Miren cómo regresaron: glorificando a Dios. ¿Saben qué es glorificar a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Hermanos, a veces como cristianos andamos con la cara larga, arrugada, tristes, enfocados, a veces más en problemas pequeños. A veces hay problemas grandes que nos entristecen, sí, pero a veces por cualquier tontería nos enojamos, por cualquier tontería dejamos de hablar. Óiganme, ¿cómo es posible que en estos tiempos, donde son los tiempos más bonitos, más hermosos, vas a la tienda y las tiendas están cubiertas de corazones, de color rojo, de plantas rojas? ¿De qué habla lo rojo? Del amor vivo y brillante, del amor de nuestro Señor Jesucristo. O sea, son tiempos de alabar a Dios, de glorificar a Dios. ¿Cómo es posible que entre parejas o hermanos o amigos andemos así, medios enojados, medios tristes, medios peleando, malentendiéndonos? De eso no se trata. Se trata de estar en gozo y alegría. Se trata de preparar nuestro corazón para terminar el año bien. Óyeme, por un lado buscamos el rostro de Dios y por el otro lado no queremos hablarle al hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. Ay, hermano, no estaba en las notas, pero no sé a quién está hablando el Señor. Tal vez a mí. Gloria a Dios. Dice así el Señor. Primera de Juan 4:20. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, no le habla a su hermano, anda enojado con su hermano. ¿Por qué andas enojado? No, pues porque no me saludó, ando enojado. Ese más pequeño. Dice: es mentiroso. Dice: pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí está. Entonces es tiempo
de reconciliación, es tiempo de armonía, es tiempo de fiesta, es tiempo de alegría. Otra vez termino con el versículo 20 de Lucas 2. Y volvieron los pastores glorificando a Dios y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hoy Dios quiere que nos vayamos de aquí alabando a Dios, glorificando a Dios en nuestros corazones. Que el día de mañana empecemos el trabajo alabando a Dios, glorificando a Dios. Y si tenemos la oportunidad de hablar de esta historia de amor, de cómo en Navidad se trata de visitas, de convivir, como en aquel entonces los pastores que no esperaban ninguna visita tuvieron la mejor visita. Miren, otra de las cosas que yo les quiero compartir a ustedes. Los pastores, si esperaban que alguien los visitara, tal vez sus padres, sus familias, ¿no? Si tú esperas que alguien te visite, pues es la familia, ¿no? Pero no llegaron nadie de ellos. Fue un ángel que vino. Y escuchen, algo interesante, que podemos decirlo así: la primera Navidad la pasó María y José y Jesús con unos pastores despreciados que nadie los quería, comiendo pozole y buñuelos ahí, todos ellos en su pelo, enchilada. ¿Saben qué nos dice la palabra del Señor? Lo mismo. Tal vez esta Navidad tu deseo fue estar con tu papá, tu mamá, tu familia, y tal vez esta Navidad la vamos a pasar con hermanos en el Señor, con personas que ni siquiera imaginábamos, pero que Dios nos unió. ¿Qué fue lo que unió a María, José y a Jesús y a los pastores? Dios, para pasar una Navidad bonita. Entonces, sin importar dónde la pases, dónde estés, Dios está contigo, y hay que gozarnos con las personas que Dios ponga a tu alrededor. Porque la persona que Dios ponga a tu alrededor, las personas que te visiten, son hechas a imagen de Dios. Si creen en Dios, gloria a Dios, y si no creen en Dios, pues es el momento para compartir de lo que se trata Navidad, de glorificar y alabar a Dios en nuestros corazones. Bueno, pues con eso los dejo de esta gran visita que tuvieron María y José de los pastores, y los pastores de un ángel, donde ese ángel trajo miles y miles más de ángeles, y todos se gozaron alabando a Dios. Entonces el tema es la gloria de Dios, donde nos congregamos y nos reunimos y está Jesús, ahí está la gloria de Dios, ahí está Dios con nosotros. Y hermanos, valemos la sangre de Cristo. Nadie se sienta despreciado, olvidado, decepcionado, que eso es, el enemigo quiere que así estemos, pero en Cristo valemos la sangre de Cristo y Él está con nosotros. Ok, nos ponemos de pie para darle gracias a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por esta hermosa palabra. Te damos gracias por enseñarnos a través de tu bendita palabra cuánto nos amas. Te damos gracias que si no fuera por Jesús no hubiera Navidad, no hubiera convivio, no hubiera armonía, no hubiera, mi Dios, reunión familiar. Te damos gracias por aquella primera visita del ángel a los pastores, y después miles de ángeles que vinieron. Después los pastores fueron a ver a María, a José y al niño que había nacido, y todos estaban contentos y en armonía, gozándose. Yo te pido, Padre, que de la misma manera tú prepares nuestros corazones para estas fiestas navideñas que hemos empezado a tener este mes, que sean fiestas de gozo, de alegría, de entusiasmo, que sean fiestas de no olvidar que el centro de la mesa es Cristo Jesús, el Salvador, que vino a morir por nuestros pecados. Muchas gracias por el mensaje de hoy. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que no haya divisiones entre nosotros, que no haya pleitos, que no haya, mi Dios, rencor, que no haya, mi Dios, división,
sino que estemos unidos, Padre, tanto en pareja, como matrimonio, como hijos y padres y hermanos. Que nos gocemos, mi Dios, que dejemos las diferencias a un lado. Y que si tú no despreciaste a los pastores que nadie quería, nosotros no tenemos por qué despreciar a nadie, mi Dios. Porque tu palabra dice que en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Te damos gracias por esta palabra. Guárdanos en tu mano poderosa, mi Dios, y que sigamos conviviendo el resto del día, Padre Santo. Ponemos este servicio en tus manos y a nuestros hermanos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y le damos un aplauso.